En el módulo 3 estaremos hablando acerca de pruebas de hipótesis. La palabra hipótesis nos recuerda que cuando nosotros sospechamos que algo puede llegar a ser cierto, por ejemplo, pensamos que los estudiantes de educación tienen un GPA superior a los estudiantes de computación. Eso podría ser la apreciación de alguna persona. Eso para esa persona puede llegar a constituir una hipótesis. Sin embargo, antes de realizar cualquier investigación, nosotros podríamos pensar a priori que no hay ninguna razón por la cual los estudiantes de educación deban tener un GPA superior a los estudiantes de computación. Por lo tanto, la hipótesis nula o la suposición que no necesita un estudio para sostenerse es que los estudiantes todos tienen un mismo GPA, indistintamente de qué carrera cursen. Alguien puede decir, lo que pasa es que los estudiantes de computación ven cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, que son cursos bastante fuertes, y cursos de programación que tienen un nivel alto de dificultad, y por lo tanto se puede sospechar que los estudiantes de educación pueden tener un GPA un poco más alto que los estudiantes de computación. Desde ese punto de vista tendríamos dos hipótesis. La hipótesis nula se denota con H sub 0, generalmente favorece la igualdad. Nosotros diríamos entonces que la hipótesis nula es que el GPA promedio de los estudiantes de computación es igual al GPA promedio de los estudiantes de educación. Y la hipótesis alternativa, la que trae el investigador, es que posiblemente los estudiantes de educación tengan un GPA superior al de los estudiantes de computación. En ese caso tendríamos un par de hipótesis complementarias. Una es la hipótesis nula, la otra es la hipótesis alternativa. En ese caso nosotros desarrollamos una prueba de hipótesis para tratar de demostrar que se pudiera rechazar la hipótesis nula y aceptar eventualmente la hipótesis alternativa. En este caso tenemos unos niveles especiales. El nivel alfa se llama el nivel de significancia de la prueba y es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Esto es, rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Y tenemos también un parámetro beta que es otro tipo de error, error de tipo 2, que es la posibilidad de fallar en rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa. Ambos valores de probabilidad son importantes. Alfa está muy relacionado con lo que se llama el nivel de significancia de la prueba y beta está relacionado con otro concepto estadístico que se llama potencia de la prueba. En una prueba estadística entonces podemos tener diversas situaciones. Por ejemplo, si la hipótesis nula es verdadera, pues nosotros no deberíamos rechazarla. Es por eso que si rechazamos la hipótesis nula siendo verdadera, cometemos un error de tipo 1 y está denotado con alfa. Eso es, repito, la hipótesis nula verdadera, hacemos lo correcto en no rechazarla, pero si la rechazamos siendo verdadera, cometemos un error de tipo 1 y ese está denotado con alfa. Ahora, si la hipótesis nula es falsa y nosotros no la rechazamos, entonces cometemos un error de tipo 2 que está denotado con beta. En este caso, si
nosotros rechazamos la hipótesis nula siendo esta falsa, allí tenemos una probabilidad de 1 menos beta, que es lo que se conoce como la potencia de la prueba. Existen diferentes tipos de pruebas de hipótesis. Las más comunes son para probar medias y podemos tener la prueba entre dos poblaciones, por ejemplo, los estudiantes de computación y los estudiantes de educación. En ese caso estamos comparando dos poblaciones, pero podríamos estar comparando una población versus un valor de prueba. Por ejemplo, un director o principal de una high school puede declarar que los estudiantes de su escuela, de su high school, tienen un GPA o tienen un IQ superior al IQ de todos los estudiantes de la isla. Y suponiendo que ese IQ promedio de todos los estudiantes de la isla sea 100, tenemos entonces un valor de prueba. La hipótesis nula es que los estudiantes de esa high school tienen un GPA promedio igual o un IQ promedio igual al IQ de todos los estudiantes de la isla. En fin, viven en el mismo lugar, probablemente comen las mismas cosas. Deberíamos sospechar, sin hacer ningún estudio, que el GPA, el IQ de los estudiantes de esa escuela es igual al IQ de los estudiantes de toda la isla. Pero la hipótesis de investigación, lo que propone el director de esa escuela, es que el IQ de los estudiantes de su escuela es mayor al IQ promedio de los estudiantes de toda la isla. Allí tendríamos una prueba de hipótesis donde estamos comparando una muestra versus un valor de prueba. Y allí estamos comparando promedios. En otros casos se comparan proporciones. Por ejemplo, podemos sospechar que la proporción de personas que tiene diabetes en Puerto Rico es del 40%, del 30%. Y entonces pudiésemos hacer una prueba de hipótesis para tratar de ver, si tomamos una muestra lo suficientemente grande, si en realidad la proporción de personas que sufren de diabetes en Puerto Rico es del 30%. Esto sería una prueba de hipótesis de proporciones. Ahora, otro detalle en las pruebas de hipótesis tiene que ver con los datos que nosotros tenemos antes de realizar la prueba. Un elemento muy importante es: ¿conocemos o no la desviación estándar de la población? Si no conocemos la desviación estándar de la población, suponiendo que la población es normal, pero no conocemos su desviación estándar, entonces tendremos que trabajar con la desviación estándar de la muestra. Y si esa muestra no es lo suficientemente grande, nosotros podríamos entonces utilizar un estadístico como T, que hace un ajuste ante el desconocimiento de ese parámetro tan importante como es la desviación estándar de la población. Por otro lado, si existen estudios previos que nos señalen cuál es la desviación estándar de la población, entonces podremos utilizar el estadístico Z. El estadístico Z y el estadístico T tienen una manera muy similar de ser calculada, y las curvas, las distribuciones T y Z, son parecidas al punto que cuando el tamaño de la muestra, que está asociada con los grados de libertad, en el caso de la distribución T, es muy grande, la curva T prácticamente tiene la misma forma que la curva Z. Nosotros en esta sección vamos a estar resolviendo problemas relacionados con pruebas de hipótesis. Espero que los materiales anexos puedan satisfacerles.